Y de nuevo, buenas noches a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios No Ágiles de la Fundación Arajain. Me da mucho gusto tenerlos una vez más aquí en una clase más de la Fundación. Comentábamos hace un momento que estamos en lo estudio semanal de la Torá. Estamos tratando de llevar a cabo un estudio semanal que nos permita estudiar de manera ordenada, un poco más allá de lo que tenemos en los cursos que se dan ya de manera regular en la Fundación, pero que ahora nos permite este espacio abordar un estudio un poco más plural, con un significado y con una enseñanza más práctica para la vida. El día de hoy, a pesar de que también existe un estudio de la Torah, de la Parashá, este día es especial porque hoy en la noche, en unas horas más, el pueblo judío celebra Shavuot, una festividad que representa la entrega de la Torá en el monte Sinai y que tiene una conexión especial no solamente para el judío, sino también para el no judío. Está relacionada y vinculada indirectamente con el no judío y con aquella persona que desde su convicción ha decidido estudiar de manera ordenada los conocimientos o las enseñanzas de la Torá desde la perspectiva de los sabios de Israel. Es por eso que esta clase es especial con respecto a Shavuot. Antes de comenzar, me gustaría, de los que están presentes en la sala, me dijeran, ¿ya habían antes escuchado de esta festividad? ¿Qué es lo que saben de ella? ¿Alguno de ustedes ya la ha practicado o ha participado en alguna celebración de esta festividad? Quien sea, el que guste. Ok, allá en el chat dice, sí sabía, pero no he participado. Mi estimado José Antonio López, muy bien. Sí sabía, pero no ha participado. Ok. Moisés Lugo levantó la mano. Adelante, mi estimado Moisés. Adelante, mi estimado Moisés. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, shalom, shalom a todos. Buenas noches. Recuerdo sobre la fiesta de Shavuot, que una de las enseñanzas en sí es que delante de Hashem todos somos iguales, hombres, niños, mujeres, ricos o el que tiene menos recursos. Todos en esa festividad, en ese momento, somos iguales delante de Hashem porque por eso tanto el que tiene más como el que tiene menos hace la cabaña con las mismas medidas. Eso nos hace recordar y nos mantiene unidos. Que una de las cosas es que la azúcar se tiene que hacer fuera del hogar, a pesar de que haya mosquitos, lo que sea, es una mikvah estar dentro de ella, porque implica el esfuerzo de salir de mi comodidad para Ujú. hacer lo que Hashem nos ordena. Y si no mal me equivoco, hay una especie, se llama ulap, que tienen un significado. Está Valetro, que es como un limón, No, ok. y ahí olvidé, ya no recuerdo más cuáles son las otras especies. No te preocupes, estimado, está excelente, gracias por tu participación. Solamente hacer una pequeña puntuación, que eso que tú estás describiendo es justamente Sukkot y es una festividad que se da después de Yom Kippur y no es la que está celebrándose ahorita, es justamente una segunda entrega de la Torah, que esa se llama Simchat Torah, que es la que se practica después de Sukkot y que justamente ejemplifica la entrega de las segundas tablas de la ley al pueblo de Israel. Ahorita estamos en la primera, todavía no la rompen, apenas se las van a entregar y apenas están recibiendo la Torah por primera ocasión, pero muy buena tu participación, muy buena tu reflexión, muchísimas gracias por la aportación. Estimada Alicia, adelante. Sí, buenas noches. Un poquito de lo que sé es que es la fiesta donde Hachén entregó a su pueblo, donde hubo una unión de, se dice como un matrimonio, donde Dios se unió al pueblo de Israel, donde también Dios les pidió una garantía al pueblo judío, donde ellos entregaron los niños para, para poder seguir con la tradición de la Torá. Parte de eso, un poquito de eso. Ok, muy Eso, bien. Perfecto, muy bien. Parece que todos tenemos una idea general del tema. Estimada Norma, adelante. Gracias, estimada Alicia.
Con gusto. Sí, buenas noches. Sí, yo pues he escuchado cada año, cada shiur, cada enseñanza se aprende algo nuevo y es como otra vez, ¿no? Como no es, para mí este es el tercer año que escucho un shiur, por decirlo así, o estoy en una clase como la de ahorita. Y siempre hay algo nuevo, porque la Torah es así. Sí, así como dijo la querida Alicia, es como un matrimonio, y que el pueblo de Israel, a mí me llama mucho la atención que estaba, dice como un hombre, ¿cómo es? Como, corríjame usted, como un hombre con un solo corazón. Es ¿Verdad? correcto, con un solo Y que, cuerpo y con un solo corazón. así es, entonces recibió pues de esta forma la Torah. Anoche escuché un shiur, todo estaba interesante, pero lo que me llamó la atención es porque una explicación de tantas, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo de Israel come leche? Como pues productos lácteos. Primero el tecnicismo que pues como se entregó la Torah, pues ya tenían que hacer kosher las cosas y todos sus utensilios no eran kosher. Entonces lo único que podían hacer era algo lácteo, ordeñar la vaca y pues tomar la leche y hacer queso, ¿verdad? Porque ya recibieron la Torah y yo, wow, nunca me había puesto a pensar en eso. Y por otro lado, pues para hacer pues corto mi comentario, que la leche también, la Torah se compara como la leche también, porque la leche es siempre como el remedio para un veneno. Entonces, como que ahí se dio, por decirlo así, el remedio al pueblo de Israel, la herramienta para pues llevar a cabo todo lo que ellos tienen que llevar a cabo y asimismo a toda la humanidad y luchar con nuestro Yetzer Hara, que es nuestro veneno interior. Entonces eso me llamó pero muchísimo la atención y me quedó pues ahí resonando, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente, estimada. Muchas gracias por su aportación. Muy buena. Gracias por la participación. Estimado Guillermo, contigo concluyo. Bueno, yo nada más he escuchado que es como algo de las cosechas, ¿no? Algo de las cosechas. Ok, Nada perfecto. más. Muy bien, también tiene que ver exactamente. Perfecto, estimado Guillermo. Muchas gracias por su participación. Bueno, me parece que en general todos tenemos una pequeña idea, ya sea amplia o menor, con respecto a esta festividad. Sin embargo, el objetivo de esta clase, más allá de dar los parámetros generales de lo que es esta festividad, vamos a abordar cuál es el mensaje universal que a un neomonoteísta tiene esta festividad, qué es lo que nos vincula directamente con ella y cómo es que podemos aprender algo de esta. Principalmente es el objetivo de esta pequeña charla. Y Shavuot efectivamente conmemora, como ya la mayoría de ustedes sabe, el importante acontecimiento que experimentó el pueblo de Israel después de las 7 semanas de haber abandonado Misraim y haber transitado por Egipto, por haber transitado por el desierto. A este periodo de días que nosotros lo conocemos como la cuenta del Omer, que es justamente un periodo de transformación, de corrección, de introspección, y que al final acamparon al pie del monte Sinai en algún lugar de la península del Sinai. En este suceso fue la revelación mediante la cual la voluntad de Dios se reveló al pueblo de Israel y señaló la proclamación de los 10 mandamientos, es decir, las 10 enunciaciones. Aunque esos mandamientos no constituyen la totalidad de la Torá, que está integrada por los 613 preceptos, estos 10 enunciaciones sí constituyen un fundamento. Estos 10 mandamientos conforman la base misma de gran parte de lo que es la civilización occidental. No solamente es un mandamiento para un solo pueblo, sino que también constituyen, si los analizamos de una manera un poco más profunda, pero sin llegar a todo su conocimiento, podremos darnos cuenta que también tienen un mensaje para todo lo que, o son base de todo lo que fundamenta la civilización occidental de nuestros días. La forma más exacta de esta comunicación entre Dios y el hombre en realidad no queda muy esclarecida en cómo fue que se realizó cuando se entregó la Torá en el monte Sinai.
Hay opiniones diversas por parte de los grandes pensadores y los sabios de Israel, pero nadie duda de que fue un acontecimiento de proporciones importantísimas y una experiencia espiritual singular que marcó inevitablemente a todo el pueblo de Israel con su carácter único y con su fe y su destino. Es decir, que ha sido un acontecimiento que ha marcado a toda una civilización, a todo un pueblo, y que habrá algunas personas que puedan cuestionar cómo fue que se entregó, cómo es que Dios habló con las personas si Él es etéreo, si Él realmente no tiene boca, si Él realmente no tiene ojos. La realidad es que este evento marcó no solamente la conciencia colectiva de una nación, o de un pueblo que habitaba en ese momento, que se encontraba presente en el monte Sinai, sino que impactó de generación allá más de 3000 años esta sabiduría, y que ahora se ha vuelto tan plural y que se ha vuelto tan divergente, que abarca y que permea y que empieza a cubrir a aquellas naciones no monoteístas, es decir, que se encontraban alejadas del conocimiento esencial de Dios y que ahora buscan este conocimiento único para encontrar el sentido y significado. De hecho, en el libro de oraciones del judío, esta festividad se denomina como Seman Matan Teroratenu, que es la fecha de la entrega de nuestra Torah, porque este es el tema dominante de la festividad. El significado perdurable de este tema está enfatizado principalmente en la respuesta a la pregunta de por qué no se denominan festividades, como es el nombre de la festividad, que se llama Shavuot. El nombre en hebreo de la palabra Shavuot quiere decir semanas en general, pero esto hace referencia principalmente no a las semanas que transitaron en el monte Sinaí, sino a la entrega de la Torá. La respuesta es justamente esa, que mientras la entrega de la Torá pudo haber tenido lugar en un momento determinado y esa ocasión puede haber sido conmemorada, la recepción de la Torá por los judíos debe de continuar produciéndose en todo momento y en todo lugar. Los judíos que estuvieron presentes en el monte Sinai reafirmaron su pacto con Hashem en ese momento, declarando que haremos y escucharemos, Naaseh benishma, haremos y después escucharemos. Pero la Torá enseña y la Torá señala que no solamente se debe de hacer este juramento a la ligera, sino se debe de comprender que el pueblo judío no cuestionó la Torá, sino que la recibió para después estudiarla. A diferencia del Noágida, que se le está mandado estudiarla para poder instruirse y para poder cumplirla. Eso es algo importante que hay que señalar, que el no judío está instruido para estudiarla primero, comprenderla y después practicarla. A diferencia del judío, al cual fue primero fue instruido a hacerla para después estudiarla. Aquí dentro de esto hay un gran secreto. El Talmud interpreta la última parte del versículo como una clara, perdón, permítanme un minuto. Ya, ¿me escuchan bien? Se me está atravesando algo ahí. Perfecto. Decía yo que el Talmud interpreta esta última referencia como una clara referencia a las a las futuras generaciones del pueblo judío y a los futuros prosélitos que más tarde aceptarían la fe en esta doctrina. La festividad de Shavuot enfatiza la elección espiritual y la significación que tiene el servicio de el pueblo judío después de haber estado en cautiverio y la obtención de la libertad política. No constituye únicamente la liberación completa a menos de que se cumplan estas restricciones espirituales, es decir, que se cumpla a cabalidad la Torah. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué hace referencia esto? Que parecería contradictorio que el pueblo salió de una nación que lo fustigaba, que lo limitaba, que lo mantenía oprimido para poder recibir leyes que lo limitaran, que lo controlaran, que lo mantengan en control. Y dijeran, ok, o sea, se estaban librando de eso y fueron y buscaron lo mismo. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Para una persona que no se encuentra o que no ha comprendido a profundidad lo que es realmente la palabra mitzvah, pensará que realmente es esto algo que viene y que domina, que controla únicamente por la conducta humana, pero no solamente se trata de controlar y dominar la conducta humana, sino que la palabra mitzvah proviene
tiene un significado todavía mucho más profundo, que es una enunciación. No solamente es un mandamiento, sino es una enunciación. ¿Y qué enuncia? Enuncia la voluntad del Eterno. Y que tiene el objetivo de perfeccionar al individuo, no solamente para el cumplimiento en este mundo, sino también para el refinamiento de su espíritu, que es lo que no solamente está integrado de un cuerpo, sino que también lo hace consciente de que está formado de un alma, y esta alma tiene la necesidad de ser alimentada, de ser instruida, de ser desarrollada, y por lo tanto es de que esta instrucción o esta enunciación de Dios es nada más y nada menos que la plena voluntad del Eterno de alcanzar el bien máximo del ser humano en este mundo, que es su proximidad con Él. Poder alcanzar esta proximidad con el Eterno. La festividad de Shavuot justamente conmemora esa proximidad. Esta entrega de la Torah lo que hace es una vinculación directamente con el pueblo judío para poder vincularse directamente con su creador a través de su voluntad. Es como cuando tú eres padre y quieres que tu hijo haga tu voluntad, o al revés, más bien como cuando tú eres hijo y te quieres acercar a tu padre por medio de hacer su voluntad, de hacer lo que le agrada, de hacer lo que realmente a sus ojos es lo apropiado. No lo haces únicamente por complacerlo, sino lo haces por mantener un vínculo cercano, ¿no? Yo amo mucho a mi madre, amo mucho a mi padre y procuro siempre tratar de hacer cosas que les agraden a ellos. Y con eso me refiero a conducirme con una persona íntegra, a conducirme con una persona que no robe, que mantenga honestidad en sus negocios, que se mantenga siempre atento y humilde a todo lo que a todo lo que le ocurre en su alrededor, atento a todo lo que ocurre a su alrededor y humilde ante su propia percepción de sí mismo, ¿no? Porque eso fue lo que me educaron, eso fue lo que me enseñaron, y una forma de poder agradar a mis padres es conducirme conforme a sus enseñanzas, porque yo pretendo mantener ese vínculo con ellos, ¿no? Y esto hace que no solamente me una con ellos en cuerpo, sino que también me aproxime con ellos en alma. Es decir, que su alma, sus enseñanzas formen parte de mí, que se hayan penetrado dentro de mí. Los eventos antes de la entrega de la Torá fueron que Dios, que Akadosh Baruj Hu reafirmó los mandamientos de Noé en el monte Sinai, donde les mandó con detalle específicos como parte de la eterna Torá de Moshe. Es importante saber que Dios, cuando dio la Torá a Moshe por razones que solo él conoce, no la dio estrictamente en orden cronológico, sino que intercaló versículos en distinto orden. Aquí se abordarán, no todos, pero trataremos de hablar de algunos que nos den esta idea, para poder darnos cuenta que por qué a veces las instrucciones son elípticas, es decir, que ya se cumplían desde antes y apenas si no se había dado el precepto. ¿Y por qué se sigue dando el precepto si ya al parecer se había abolido el mandamiento, ¿no? Es decir, que se fueron entregando leyes no de manera cronológica, sino que fueron entregándose leyes de manera elíptica, con saltos de tiempo, pero que permite la práctica hasta nuestros días. Cuando la Torá fue entregada en el monte Sinai, cumplió el objeto de reafirmar un pacto con el pueblo, de establecer un pacto con el pueblo de Israel, pero también de reafirmar otro pacto que vinculaba directamente a las personas que se encontraban fuera de el pueblo judío o de las personas que habían salido de Egipto y que se encontraban delante del monte Sinai en ese momento. Los sabios de la Torá nos explican que cuando se entregó la Torá en el monte Sinai, no solamente se entregó este pacto, sino que se reafirmó un pacto previo que se había entregado de manera anterior. ¿Cuál fue este pacto previo? El pacto que Hashem había hecho con el primer hombre. El hombre fue creado desde el primer momento, no como una máquina de producir y consumir, sino con un objetivo mucho más elevado, que era tener esta proximidad que se tiene con el Creador. Y se le ordenó desde el primer momento cumplir ciertos preceptos. Los sabios de la Torá nos enseñan que en el versículo que dice, y a Adán se le ordenó no comer del árbol del fruto prohibido, porque si no ciertamente morirá. Ahí encierra un misterio esos versículos, y donde los sabios nos explican que ahí contienen ese versículo los 6 preceptos universales primarios. Y después con Noah se agregaría un 7º, que era la posibilidad de comer carne. Esto, al parecer, parecería críptico, se encuentra detallado en la Torá oral. ¿Qué es la Torá oral? También es parte de lo que se entregó en el monte Sinai, cuando fue entregada al pueblo judío.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de Torah, no solamente estamos hablando de los 10 enunciaciones, de las tablas con los 10 preceptos, con las 10 leyes, sino estamos hablando de una sabiduría, de todo un saber que fue entregado de manera oral y que también fue después puesto de manera escrita. Esto hace un complemento, esto hace un saber que depende el uno del otro para poder encontrar el saber totalmente completo y la unidad en el eterno. Esto que yo estoy detallando hasta el momento es un preámbulo, digamos, de manera general de cosas que ya sabemos. Israel, ¿qué nos vienes a dar ahora nuevo? Todo eso que dices ya lo sabíamos, ya lo conocemos, ya nos lo han dicho varias veces, infinidad de veces. Eso vamos a hablar, ya lo sabía yo. O sea, no tiene nada que ver. Ok, tienen toda la razón ustedes. Esto ya lo hemos visto infinidad de veces. Ya lo sabemos, ya nos lo conocemos de memoria. Ahora, ¿cuál es el vínculo real que podemos encontrar en la festividad de Shavuot? Y esto me lo hicieron ver hace un momento que estaba yo reflexionando para poder dar esta clase y que me pareció importante cuando me lo hicieron observar por medio de notas de voz. La importancia de tener a alguien que te guía, la importancia de tener a alguien que se vuelve un maestro para ti. Durante toda nuestra vida, parecería que nuestro ciclo de aprendizaje solamente se limita a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, y ahí de en fuera a trabajar. Y a trabajar, 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 hasta que terminen tus días, te vuelvas viejito y ya después tengas que fallecer y formar parte de la tierra de nuevo, ¿no? Y dices, no, pues es que yo aprendí, yo estudié, yo fui a la escuela, yo fui a la primaria, yo fui a la secundaria y aprendí lo que tenía que aprender y ya de ahí ya no. Pero esto no es una mentira más grande. En realidad, toda la vida es importante tener a alguien que te guíe, alguien que te lleve de la mano y que te conduzca para aprender las lecciones más importantes que no se aprenden en un salón de clases. Son las lecciones de la vida. Y esta gran escuela llamada vida, en la cual todos nos encontramos como alumnos, nos da siempre maestros, nos da siempre personas que se aproximan de manera fugaz a nuestra vida, pero que nos dejan grandes enseñanzas, que nos dejan grandes aprendizajes, que nos dejan grandes vínculos. Israel, ¿qué tiene que ver esto con la entrega de la Torá? Bueno, reflexionando sobre qué es una instrucción y la razón por la que dio Dios la instrucción al mundo, me queda claro que toda aquella persona que tiene una disposición de quererte enseñar, de quererte tomar como un estudiante, como una persona que para poder aprender, no solamente tiene la intención de alumbrar tu camino, de enseñarte, de instruirte, sino de hacerte parte de su vida, sino de hacerte parte de su propia existencia. Esto lo digo de manera personal. En el tiempo que yo llevo estudiando el monoteísmo, he tenido muchas personas, muchos rabinos con los cuales he tenido la oportunidad de estudiar, pero hay uno al que le he llamado mi rabino, justamente porque tiene esa proximidad, el tiempo, la paciencia, el querer hacerlo de forma desinteresada, que es el querido Rabba Asher Kakwa, a quien yo he estado mucho tiempo estudiando con él. Él se toma el tiempo para poderme preguntar cómo estás, Israel, cómo vas, ¿no? A veces empieza un día y solamente me dice, Israel, ¿cómo vas? Y ya con eso no hace falta más que decir gracias. ¿Por qué? Porque hay un interés genuino por la vida de su estudiante, ¿no? Las personas que se dedican a la enseñanza en cualquiera de los niveles, no solamente es un mero trámite, sino es una persona que te alumbra el camino y que de verdad te toma como parte de sí y que te cobija como un hijo más. Cuando llegué al monoteísmo, no fue lo mismo que cuando llegué al grupo de estudio del Rav Kakwa, quien me brindó la oportunidad de formar parte de su grupo y quien me enseñó de una manera más personal para poder aprender con él. Y no solamente los misterios de la Torá, sino también el ser una buena persona, el poder ser una persona completa, una persona equilibrada, una persona tranquila, una persona que no sea precipitada. Él me conoce en un formato distinto al que ustedes me conocen.
porque a mí me ha tocado nada más estar en la parte educativa, en la parte de transmitir un mensaje, de dar una ponencia, un pequeño aspecto. Pero él me ha visto en momentos de desesperación, de tristeza, de angustia, de alegría, y conoce otros rostros de mí, ¿no? Y me queda claro que eso tiene algo que es invaluable. Eso es algo que es invaluable y que no se puede pagar con absolutamente nada más que con la gratitud y la reciprocidad que le puede tener un alumno a un maestro, ¿no? Ahora, si este es el sentimiento que le aborda a una persona que reconoce a aquel maestro que se vuelve suyo y que lo apropia como suyo y que quiere seguirle, imagínense cuál es el sentimiento que le debe de abordar una persona que reconoce al Creador como su maestro, como aquel que le enseña. Actualmente, las personas que se encuentran vinculadas al monoteísmo pueden tener una serie de discusiones importantes sobre si esto se está volviendo una religión, si el monoteísmo es un nuevo sistema religioso, si es una nueva versión o es una adoctrinación por parte del judaísmo. Habrá otras posturas que digan que es una forma de mantener a raya a aquellos no ágidas o aquellas personas no judías que se quieren convertir al judaísmo y que les dan otra alternativa. La realidad es de que reflexionando sobre la entrega de la Torá y sobre por qué Dios entregó esta sabiduría al mundo, debe de tener un para qué. Más allá de un por qué, debe tener un para qué. Si Hashem no hubiese querido entregar la joya más preciada que tenía, que era la Torá, para que se desvirtuara, no lo hubiera entregado. La entregó a seres desvirtuosos para tener la oportunidad de perfeccionarnos, para tener la oportunidad de poder hacernos más de lo que somos actualmente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces de conocer su voluntad? Conocer a Dios. Tú no puedes conocer a una persona si no le tratas. Y no puedes amar a una persona si no le buscas y le tratas y conoces cuál es su voluntad y qué es lo que desea de ti. Un hombre ama a una mujer no por cómo se ve o no por cómo se viste, sino por cómo la termina de conocer en lo más profundo. Yo un día hablaba con mi esposa y le decía, mi forma de expresarte mi amor hacia ti a lo mejor no es todos los días llevándote rosas, soy muy torpe para eso, a lo mejor yo sí soy muy literal, soy muy cuadrado, pero mi forma de expresarte mi amor es hacer cosas que te faciliten la vida, quitarte aquellas cosas que veo que te puedan hacer daño, tratarte de proteger, de cobijar y hacer a un lado todo aquello que te pueda lastimar y estar ahí en los momentos en los que me necesites, ¿no? Esas son mis formas de expresarte mi amor, ¿no? Son mis formas de expresarte que me importas. Imagínense cómo el Creador expresó su importancia hacia el mundo en general al entregar lo más preciado que era la Torah, ¿no? Si a Hashem no le hubiese importado qué es lo que sucediera con el hombre, en realidad no habría entregado estas perlas de sabiduría. Si a Hashem no le hubiera interesado entregar la Torah al mundo entero, no lo hubiera entregado en el monte Sinai. Si hubiera querido entregarla únicamente al pueblo de Israel, lo hubiera entregado en su territorio, lo hubiera entregado en su tierra, lo hubiera entregado en el territorio en Israel, en el territorio de Israel, como lo marca la Torá. Pero no lo entregó en el territorio de Israel, lo entregó en un monte alejado de la tierra de Israel, de la tierra prometida, en un monte que tampoco es el más alto de todos, que tampoco es el más grande de todos. No es el monte Ararat, en donde se presume que está el arca de Noah. Tampoco es la montaña más alta que existe en el planeta. No es en la cordillera de los Andes. Es en el monte Sinai. Apenas una pequeña montaña. Posible al paso de cualquiera de poder subir, pero que requiere de un esfuerzo, que requiere de un compromiso, que requiere de una práctica. ¿Cuál es realmente entonces, o cuál es uno de los significados universales que tiene esta festividad con los no judíos?
que este mensaje es un mensaje universal para poder llegar al conocimiento de Dios, pero del Dios que hemos venido estudiando en este centro de estudios, que con las personas que estudian conmigo han podido, hemos tratado de llegar a conocer a través del intelecto y la razón, sí, de aseveraciones, determinaciones lógicas, de observación y de preguntas, pero también de esa convicción que te ayuda a saber que hay un punto en el que la razón ya no va a poder continuar y que tienes que continuar con la fe, con la certeza de que Hashem está ahí y que nunca lo vas a poder comprender en su totalidad, pero que si Hashem nos dotó de un intelecto que tiene la particularidad, que tiene la capacidad de expandirse, es porque quiere que lo ejercitemos y quiere que lo expandamos, no para poder acumular más conocimiento sobre el mundo físico, sino para poder acumular el conocimiento necesario de Dios y encontrar en la pluralidad y la diversidad su unidad. El mensaje de la Torá es encontrar en un mundo plural y diverso la unidad. Y este es el mensaje que tenemos que tener nosotros como neomonoteístas. Cuando nosotros miramos al vecino, cuando miramos al de enfrente, cuando miramos al compañero de trabajo, cuando miramos a todos los que están a un lado, no los vemos como propios, los vemos como ajenos muchas veces, porque creemos que no compartimos valores, creencias, ideología, cultura, principios, condición económica. Incluso habrá personas que digan, no, yo no me junto con ellos porque no. Y ponemos una barrera, ¿no? Y creemos que solamente Dios ve por mí. Oye, pero también ve por él. Y cuando Hashem le entregó la Torá al resto de la humanidad, se la entregó también a él, a aquel que no sabe, a aquel que está alejado. Y la visión que él tiene del mundo también es la visión que Dios quiere que él tenga del mundo. Y algo tiene para enseñarte a ti. Y algo tiene para mostrarte a ti. Y por lo tanto, aunque su conocimiento de Torá no sea el que tú tienes, demuestra tener el que tienes y permite que te enseñe algo. Porque todos en este mundo somos estudiantes y maestros. Todos en este mundo aprendemos de todos. Yo he aprendido mucho de ustedes, más de lo que yo puedo enseñarles, más de lo que yo pude haberles compartido. Yo de todos y cada uno de ustedes he aprendido cosas importantísimas que veo a través de su práctica, de su compromiso, de su entrega, de sus comentarios. De todos y cada uno de ustedes yo he aprendido cosas que me han formado, que me han estructurado, que me han permitido darme cuenta de imitar, de querer imitar y decir, esto creo que es algo virtuoso que me gustaría yo tener. La vida es una gran escuela y el maestro de todos es Dios. Y a todos nos enseña de diferentes formas y en diferentes plataformas y en diferentes momentos de la vida. Y él va a utilizar al maestro que él más considere apropiado para el momento que tú necesitas y para la enseñanza que tú necesitas. Así como hay maestro de matemáticas, de español, de inglés, de física, de química, de formación cívica y ética, de todas las materias que ustedes quieran. Así también hay maestros que Dios pone en la vida para, para, para enseñarte lo que necesitas en ese momento. Les voy a compartir una enseñanza que yo aprendí en el lugar más increíble que en el que trabajé 3 días, solamente trabajé 3 días, pero aprendí algo importantísimo de esa enseñanza. Cuando yo era adolescente, mi mamá cumplía años y quería hacerle un regalo, pero pues no tenía trabajo. Entonces me puse a vender enciclopedias. En México es muy común que se ponga uno a vender enciclopedias tocando puerta por puerta. Y en el centro de la Ciudad de México hay muchas empresas que se dedican a hacer ese tipo de ventas. Sin embargo, son negocios que, ¿cómo decirlo?
les decimos de chiquitibum bombitas, porque son de, tú puedes lograrlo, vamos con todo a la venta, y antes de salir a campo, tienes que salir con una lavada de coco impresionante para que salgas motivado a caminar como condenado durante todo el día en diferentes colonias, porque aparte tienes que ir vestido de saco, de corbatita, con una caja que pesa, 2 cajas, cada una pesa 20 kilos, porque traes las enciclopedias ahí, las tienes que vender. Y yo dije, pues sí, vamos a vender, ¿no? Y durante 3 días me puse a vender porque mi objetivo era comprarle un regalo a mi madre, ¿no? Pero dentro de esos 3 días aprendí el significado de la constancia y la permanencia. Y la convicción de una persona para poder llegar y convencerte a ti mismo de que eres capaz de hacer algo. Es un producto súper complicado de colocar y más por el método de venta. O sea, parece que elegimos la forma más complicada para poderlos vender. O sea, vete casa por casa vendiendo un producto que no es de primera necesidad, que aparte es un producto caro, que nadie tiene 800 pesos ahí en su mesa para decir, ah, sí, estaba esperándote junto con el del cloro para que me vendieran a vender. O sea, no, no, es muy complicado. Pero me aprendí que puedo ser capaz de lo que me proponga siempre y cuando tenga la convicción certera de que tengo las habilidades para poderlo hacer. Duré solo 3 días, no duré más, cumplí mi objetivo, obtuve el dinero y después lo dejé. Pero me di cuenta de que, me enseñaron el valor del trabajo honrado y del autoconvencimiento de la preparación. Y de personas que yo decía, aquí no voy a aprender nada, o sea, ¿qué puedo yo aprender aquí? Pero aprendí. A mis 17 años aprendí mi primera lección de constancia en el trabajo. Y no cabe duda que fue Dios quien me preparó para muchas otras cosas que yo iba a empezar a vivir en la vida y que me estaba dando las herramientas para poder formarme de manera apropiada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de Torá, no solamente estamos hablando de leyes que vienen en el libro, no solamente estamos hablando de los 7 preceptos, estamos hablando de la vida en general. Estamos hablando de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos permea, de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, porque si bien es cierto que Dios es omnisciente y omnipresente, entonces es omnipotente. Es decir, que es la potencia de todo lo que existe en este mundo. Es la potencia de lo que surge y que nos hace andar al caminar. ¿Cuál es la diferencia que existe? La Torá dice o enseña que hay 2 tipos de hay 2 tipos de gentiles en el mundo que cumplen los preceptos noágidas. Aquellos que son los piadosos de las naciones y aquellos que son los sabios de las naciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿De dónde proviene la fuerza para poder cumplir el precepto? La persona que se considera el sabio de la nación, es aquella persona que considera que los 7 preceptos son lógicos para poder cumplir. Es decir, que se derivan de la lógica y del pensamiento humano y que no habría razón para poderlos transgredir. Se tendrían que cumplir. La potencia de su actuar proviene del intelecto, proviene de su propia mente. Pero para la persona que es un piadoso de las naciones, es aquella que no lo hace por un precepto lógico, porque parezca razonable, porque parezca coherente el cumplirlo, sino lo hace porque tiene una conciencia de la existencia de lo divino en el mundo. Y cuando tú llegas a la conciencia de esta existencia divina, de esta providencia divina en el mundo, entonces empiezas a hacer las cosas de una manera totalmente distinta, porque el mundo lo empiezas a ver de manera distinta. Yo soy una persona que me gusta mucho estar siempre al pendiente de las cuestiones económicas, de las noticias económicas a nivel mundial. Y cuando empiezo a hablar sobre comercio internacional y exportaciones, importaciones, y empiezo a ver las grandes empresas que se dedican a comerciar diferentes productos, me queda claro que tengo que verlo con la perspectiva del monoteísmo. Es decir, que no solamente se trata de hacer dinero por dinero, hacer dinero por hacer,
sino se trata de desarrollar el mundo a un mejor nivel y de llevar productos y servicios a otras regiones en las cuales no las tienen, con el objetivo de querer desarrollar la vida de todos los demás. Cuando tú vayas a empezar a hacer un negocio, cuando tú quieras empezar una empresa o hacer algo, no te preguntes cuánto vas a ganar, o no solo te preguntes cuánto vas a ganar, sino cuánto vas a ayudar, cómo vas a impactar, qué fuente de empleo vas a generar, a cuántas familias vas a sostener a través de ese ingreso. Porque no se trata nada más de generar por generar, se trata de desarrollar a todas esas personas que se encuentran a nuestro alrededor, a todas esas personas que se encuentran en necesidad de búsqueda de un trabajo. Es un precepto de la Torá, sostener y desarrollar este mundo. Y esto es algo que usted y yo ya lo sabíamos, solamente que no lo habíamos visto con esa conciencia de lo divino, con esa responsabilidad. Porque todos sabemos que es necesario ser justo en los negocios, no robar, no transar, ser honesto. Eso ya lo sabían, nuestros papás nos lo dijeron. Pero ahora que lo sabes, que es porque esa persona, si tú le robas, es como si te cortaras un brazo. Porque si tú le robas a esa persona, al rato ella va a tener que poner a una persona que le vigile el puesto para que no le roben, y el producto ahora va a ser más caro, y el costo de ese vigilante te lo va a cobrar a ti, porque el producto lo vas a pagar más caro. Y porque te estás robando a ti mismo, estás afectando a ti mismo. Y esto es algo que la Torá enseña. Por eso la Torá es universal, pero no desde un sistema religioso, sino cómo nos vincula a todos, cómo a todos nos une, cómo a todos nos hila, cómo a todos nos atañe. Pero requiere de un esfuerzo. Porque al igual que Dios entregó la Torá en un monte pequeño, no lo entregó a ras de suelo. ¿Por qué? Porque requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo, requiere de una constante y de una dedicación. Pero más importante, requiere de un maestro que te lleve de la mano y que te guíe. Que te tome y que te diga, es por aquí, que te ilumine. Por eso es importante que reconozcas a todos los maestros que te ha dado Dios, que te ha puesto en la vida. No solamente a los rabinos que enseñan en la fundación o en cualquier otro tipo de plataforma, sino a tu padre y a tu madre que fueron los primeros en educarte. Al buen amigo que te dio un buen consejo cuando tú querías escuchar otra cosa, él te dijo lo que no querías escuchar por tu bien. Aquella persona que desinteresadamente te dijo, te lo voy a decir porque te estimo y no quiero que te vaya mal. Aquella persona que se tomó el tiempo para poderte señalar un error y que prefirió ganarse una enemistad contigo y hacerte pasar un momento incómodo por tu propio bien, a decirte únicamente lo que querías escuchar, porque esperaba más de ti. Al jefe que te exigió de más, porque veía el potencial que tenías, porque creyó en ti y te delegó más responsabilidades. A los hijos que nos han enseñado a ser más padres y más humanos, a ser mejores personas. A todos aquellos elementos que Dios utiliza para podernos enseñar su Torá universal, su Torá plural, su Torá de Dios, que es esta, la verdadera unidad, la verdadera pluralidad, la verdadera diversidad en la que Dios participa con su unidad. Esta es la reflexión que quiero darles el día de hoy. Espero que sea de edificación espiritual para todos nosotros, que nos lleve a interiorizarla un poco más y que nos lleve a ser más y mejores personas el día de mañana. Muchas gracias. Dejo los micrófonos abiertos por si hay alguien que quiera hacer alguna participación. Adelante. Yo lo único que puedo decir es gracias, More. Baruch Shem. Gracias, Shem. Muchísimas gracias, Shem, y gracias a todos ustedes por esa confianza que me brindan para conectarse conmigo y escucharme y tener la disposición de escuchar a esta persona. Muchas gracias. Estimada Rosmar, adelante. Ay, Shalom, muchas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad que me dio desde la primera vez. Muchas Barbecho. gracias por enseñarme. Cuando usted habla de que el Rab Cacúa lo conoce, su temperamento, su manera de ser, créame que me interioricé. Sí, Wow, como usted sin darse cuenta, sin conocernos a nosotros de manera personal, lo digo de mí para usted, o sea, de manera particular, me ha enseñado mucho a interiorizarme. Y todo lo que me ha enseñado en particular, hoy le doy muchas gracias por la oportunidad, por haberme la dado. Que Dios muchas lo gracias, bendiga, que el estimada. Eterno siempre le acompañe y que le siga llenando de sabiduría, porque somos muchos los que lo necesitamos en la vida todavía en nuestro camino. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada. Yo todavía recuerdo cuando ingresó por primera vez a la fundación y cuando entregó en el grupo de regularización. Uy, sí, A esa fue la muchos de ustedes lo confianza. recuerdo. A muchos de ustedes los recuerdo así. Muchas gracias, muchas gracias. Estimada Magali, adelante. Es el esposo. ¿Cómo está Israel? ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Muy bonitas palabras, un tremendo mensaje. Yo creo que esto ha sido un crecimiento tanto en mi hogar como en mi matrimonio. Es una búsqueda que teníamos hace muchos años, de verdad. Y fuimos pasando de etapa en etapa, de etapa en etapa. Y hemos encontrado, yo creo que el diamante en bruto. Y yo creo que eso es algo que hay que sopesar en, 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 en todo el a lo largo de nuestra vida. A veces nosotros pensamos y decimos, debí conocer esto antes, pero es que Dios tiene un propósito, el Eterno tiene un propósito para llevarnos paso a paso, porque es que cuando yo pues, le comenté a mi esposa lo que yo creía o dejé de creer, básicamente, fue un impacto para ella. Yo quise llevarlo poco a poco y en las oraciones que yo tenía, pues solamente pues, le pedía, terminaba la oración, el Eterno, el Eterno. Y yo decía, ¿cómo se lo digo? Pues gracias a Dios, gracias al Eterno, te digo que lo pudo manejar de una manera excelente, te encontró, ella eso le hizo buscar y te encontró en esta página. Y le quiero decir algo al grupo. No voy a decir obviamente lo que es, pero hay una cosa bien delicada que pasó en nuestro círculo familiar, bien delicada, que en mi trabajo me sacó desconcentración, a mi esposa también. Y nosotros ya conociendo nosotros al grupo, y yo pues pedía al que es, al único Dios verdadero, a Hashem. Te puedo decir que esto si yo le dijera no lo que podían creer. El Eterno nos sacó de una situación que era imposible para el ser humano. Era imposible. Y estábamos todos allí y puedo decir que cuando le pedimos al que es, Él nos escucha, definitivamente. No hay manera, no hay manera. El Eterno tiene un propósito con todas las situaciones que pasan, que en el momento nosotros decimos, caramba, esta situación es un poquito difícil, pero cuando vemos ese proceso y ese propósito, decimos, caramba, esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar. Correcto. Nada, gracias al grupo, gracias a ti, que el Eterno y a todo el grupo lo siga bendiciendo en gran manera. Hashem es bueno de verdad.
Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias, estimada. Gracias por sus palabras. Y efectivamente, Hashem es grande y misericordioso con todos. Y en esos momentos de adversidades, cuando se manifiesta, es cuando dices, claro, es aquí, es Él, solo era Él, no había nadie más. No había nadie más. Muy bien. Estimada Alicia, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, estimada. Wow, nos dejó otra vez, como dice Almita, wow. No puedo dejar pasar la oportunidad, don Israel, de agradecerle de verdad a la fundación, a usted, en todos estos años que hemos estado. Son poquitos, pero yo le digo, yo vuelvo a ver para atrás y no soy la misma. O sea, no puedo ser la misma, no puedo ver la vida. Veo la vida diferente ahora en mi entorno, en mi familia, en mi actuar, con una responsabilidad que, que eso no puedo dejar de agradecerle a la fundación, a los rabinos. Hemos pasado por varios rabinos, todos con un tema diferente, todos siempre aprendiendo de cada uno a la manera de cada uno y siempre respetando lo que ellos nos dicen. El rabino Ariel nos decía una cosa, el rabino Kekua nos dice otra, y siempre respetando el punto de vista de cada uno. Y para mí ha sido un crecimiento increíble. O sea, en la fundación, como le digo, no puedo veo ahora a todos con otros ojos y de verdad se los agradezco muchísimo a todos. Aprendo, como dice usted, de todos, porque con cada pregunta que cada uno hace en los foros, con cada rabino, no puede dejar uno de aprender. Es que no, o sea, es totalmente otra cosa. Es entrar a un mundo donde se te abren los ojos, el conocimiento, la sabiduría y no, es fascinante. O sea, espero Dios lo bendiga a usted, Muchas a todos gracias. los que están en la fundación y seguir creciendo. O sea, y le digo que he caminado un poquito, pero quiero seguir caminando. Así que muchas gracias. Cada fiesta la veo diferente ahora. Ya no la veo como, lo que practica el judío. No, lo que practico yo en cada fiesta, lo que me toca y lo que tengo que aprender. Muchas gracias a todos. Excelente, muy hermosas palabras a todos. Estimada Alma, adelante, ¿quiere hacer un comentario? Es que no tengo la manita, por eso le hice así. Ok, no se preocupe. Adelante, adelante. Yo no me quiero quedar con esto porque creo que esta tarde fue una charla de corazón a corazón. Así lo sentí yo. Fue algo que fue verdaderamente también a mí, en mi interior. Una festividad que años atrás siempre he venido tirando. Me sentí así como un chacharachero arriba y cada año he tirado así como latas viejas y no sé qué tanto, que voy tirando y tirando. Cada año es algo nuevo. Y de verdad, muy agradecida con toda la fundación, con todos los rabinos. Creo que han enriquecido mi vida de una manera que he empezado a hacer conciencia, que era algo que no tenía conciencia. De que no digo que qué bárbaro, qué tan grande es mi conciencia. No, pienso que apenas voy. Pero incluso las clases, todo lo escucho más profesional, más dirigidas, respecto de que despertaron algo de mí, destrabaron algo de mí, que yo lo he comentado. O sea, yo estaba estudiando ya para los 7 preceptos y me sentía todavía mesiánica, yo decía, ¿por qué me siento así? Y ¿qué pasaba conmigo? O sea, yo venía y hacía las cosas, pero al final sentía que misma línea, no sabía por qué, pero cuando ya comencé a estudiar con ustedes igual, o sea, alguien me dijo, que si no haces ahí los resúmenes te van a sacar y no sé qué. Pero esa insistencia de hacer el resumen, esa insistencia de llevar ese proceso, fue lo que en algún momento quebró esa cosa que yo sentía que no se podía quebrar, que estaba en esa línea, se quebró. Entonces,
yo también estoy muy agradecida con todos los rabinos. Pienso que todos me han aportado a mi vida muchas cosas muy, muy buenas que me han ayudado a poder digerir, porque antes decía yo, la fiesta de los judíos, Shavuot, la fiesta de los judíos, como dijo la querida Alicia. No, a ver, ¿cómo está eso? ¿Y yo qué? ¿A poco a mí no me dieron un pedazo de pastel en la fiesta? Dije, sí, también para mí, ¿y dónde? ¿Cómo me quiero limpiar las manos y mis 7 preceptos? Wow, o sea, soy parte de, antes me sentía excluida. Sí me así como que ellos tienen la responsabilidad y el trabajo es de ellos y Hashem le dio a ellos la Torá, pues nosotros pobrecitos no sabemos nada, pero pues vamos a ver qué nos regalan ellos. No, cuando el Rab Ariel dijo, ¿por qué se conforman con imitar ciertas cosas del judío cuando para ustedes hay manantiales? Claro. Yo quiero ver cuáles son esos manantiales. Y de a poco lo voy mirando. La forma como exponen los temas, la forma que enriquecen. No es como que uno está esperando ya eso y ¡ta! Le dan en el clavo a uno. Y digo, oh, esto no lo había visto así, esto no lo había visto. Entonces, toda la participación de todos, lo que decía mi querida Norma también, de que cuando te muerde la mala inclinación, ¿qué es lo que te deja? Puras ideas tontas, dice. Yo dije, ándale. Y entonces la Torá, para que es el antídoto para sacar esas ideas tontas. Y de verdad, cuando llega la Torá, cuando comenzamos a estudiar, como dijo usted, si no tienes un maestro, es bien difícil que tú digas, hoy estoy estudiando. Es una total mentira. Porque solamente en un estudio que te sientes profundo, que agarres tu lápiz, tu cuaderno, que hagas resumen, que estés al pendiente, que vayas insistiéndote a ti mismo, lo que necesitas ir sacando, ahí es donde uno verdaderamente puede implementar la Torá y como antídoto para sacar las tonterías que uno trae, de verdad que sí. Así que muchísimas gracias. Linda tarde. Muchísimas gracias, estimada Alma. Gracias por sus hermosas palabras. La verdad es que ahorita yo los invito a que hagan una reflexión final y que digan, si esto es Shavuot y es la recepción de la Torá, celebremos que nosotros también hemos recibido la Torá y que formamos parte de esta recepción y que estamos desarrollando nuestra vida como monoteístas, y de esta forma es como lo debemos de hacer, ¿no? De esta forma es nuestra recepción de la Torá. Alegrarnos porque tenemos conciencia de que Hashem está con nosotros, que nos comparte de todo su conocimiento y que cada vez nos podemos aproximar más a Él. Y esa es una festividad, ya es algo que tenemos que agradecer y estar totalmente contentos y felices, pero más felices que contentos. Así que esta fue la reflexión del día de hoy. Les agradezco a todos por haberse vinculado una vez más a estas clases. Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Como saben, háganle clic a la campanita, suscríbanse y compartan nuestros videos para que podamos llegar a más personas. Les deseo todo lo mejor, que Hashem les multiplique en bendiciones, que los prospere y los bendiga, y con la ayuda del cielo nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Shalom, shalom. Amén, amén. Hasta luego, buenas noches. Shalom. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Shalom, shalom. Gracias a